Y bueno, pues vámonos a Querétaro. José Alberto Áviles. ¿Cómo estás, José Alberto? Buenas noches. Bien, buenas noches, aquí escuchando tu programa. Bienvenido, gracias por esperarme y gracias por llamarnos y por escucharnos. Sí, mira, básicamente te quería platicar una serie de relatos que me sucedieron. No sé a la fecha si platicarlos, realmente los platiqué con poca gente. Y más bien di gracias cuando dejaron de pasarme, ¿no? Sí. Aunque en la actualidad me doy cuenta de ciertas cosas todavía, pero he procurado ya no adentrarme ni siquiera involucrarme, ¿no? Y de un tiempo para acá he venido escuchando tu programa y escuchando algunas relatos, y bueno, creí prudente poderte platicar lo siguiente. Muchas gracias. Mira, todo esto comenzó a pasar hace alrededor de 8 años. Anteriormente yo me dedicaba a cuestiones de artes marciales y cosas por el estilo. Y tenía por ahí una novia que me dijo, ¿sabes qué, José? Esas cosas son satánicas y déjalas y todo esto. Y me empezó a llevar hacia una congregación cristiana, cosa que cuando yo fui realmente me quedé impactado. Me encantaron las alabanzas, las conferencias que daban cierto número de pastores que venían de todas partes. Y bueno, de alguna manera me empecé a involucrar en cosas por el estilo, ¿no? En estudiar la Biblia, me apasioné totalmente. Y más o menos así pasaron 2 años hasta que en una ocasión hubo una conferencia sobre hacerle guerra a Satanás. En el momento que empezaron las conferencias estas, fue una serie de conferencias, empezaron cuestiones sobre cómo hacerle guerra a Satanás, cosas que ahora cuando estoy afuera las veo, y yo realmente a mucha gente que está en los ambientes cristianos y todo eso les digo cuidado, porque hay gente que no tiene escrúpulos para poder manipular a la gente, la mentalidad y la mente de la gente, ¿no? Eso es muy cierto, José. ¿Sabe qué, José? Déjeme hacer rápido una pausa. Regresamos a Querétaro con José Alberto Áviles. Nuevamente contigo, José Alberto, gracias por esperarme. Sí, adelante. Adelante. Sí, mira, entonces te comento que entre esa serie de conferencias quedaban varios pastores que venían de varias partes, tanto de México como del extranjero. Sí. Bueno, me atrevo a mencionar en la actualidad pseudopastores. Y te voy a explicar por qué. Comenzaron en una de esas conferencias, lo recuerdo muy bien, a decir vamos a hacerle guerra a Satanás. Y empezaron dentro de su conferencia a decir brinca sobre él porque él está en el piso. Y a mí en una opinión muy personal se me hace una actitud imprudente, totalmente imprudente. Te voy a seguir comentando por qué. A mí realmente cuando actualmente me han invitado a N cantidad de congregaciones cristianas y todo esto, y realmente lo que le digo a la gente es cuidado. O sea, cuidado, porque hay una serie de manipulaciones impresionantes. En esta ocasión, dentro de la conferencia, decía un pastor y su esposa, brinca sobre sus pies y las alabanzas, y en ese momento va a descender el Espíritu Santo, y la gente empezaba a retorcerse en el piso, y seguramente gente que está en las congregaciones cristianas saben a lo que me refiero. Y a retorcerse en el piso, y supuestamente bajaba el vino del Señor y la gente actuaba como borracha, y uno lo ve normal porque está uno metido en esa situación. O más o menos 2 días posteriores a esa conferencia, en la que realmente yo salí impactado, me voy al Distrito Federal en un Sanborns que queda frente a Bellas Artes. Y estoy leyendo mi Biblia en la madrugada. Para esto te voy a explicar por qué empecé a leer mi Biblia. Me hospedé en un hotelillo X que está ahí a un ladito de ese Sanborns, y realmente empecé a escuchar ruidos dentro de mi habitación, la madera crujiendo, el teléfono de la habitación empezó a sonar, y bueno, yo había escuchado que si uno ponía sus alabanzas en cassettes y todo esto, el demonio se iba, ¿no? En ese momento me salgo del hotelillo, me voy al Sanborns, estoy tomando, perdón por el comercial, estoy tomando un café y leyendo mi Biblia, y en ese momento llega un tipo
alto, que en mi vida había visto, y me dice hola y me llama por mi nombre, y le digo hola, te conozco, y me dice, ¿me puedo sentar en tu asiento? Veo que estás leyendo tu Biblia. Y ¿me puedo sentar en tu mesa? Perdón, le digo sí, por supuesto. Y me dice, lo que pasa es que algunas gentes leen la Biblia sin saber leer la Biblia. Y le digo, caray, a ver a qué te refieres. Y empezamos a platicar sobre el aspecto cristiano, y empezó de repente a hablarme sobre cuestiones de la Biblia y sobre cuestiones personales. Le digo, oye, hermano, ¿de dónde te conozco? Y me dice, no, tú no me conoces a mí, pero yo sí te conozco a ti. Y realmente conozco a todo el mundo, y realmente conozco el libro que tú estás leyendo, punto por punto, coma por coma, palabra por palabra, porque yo participé en la escritura de ese libro. Ah, caray. Realmente, te puedo decir, aún en la actualidad, tiemblo cuando recuerdo las palabras, porque en ese momento me di cuenta con quién estaba sentado en esa mesa. Entonces, esto que te platico fueron las 11 de la noche. Dice, ¿quieres aprender más de ese libro? Y realmente yo estaba mudo, porque pues, estaba mudo. Para dentro de mí empecé a decir, Jesucristo, libérame, Jesucristo, lo que me habían enseñado en la congregación. Y me dice, yo sé lo que estás pensando y sé lo que estás diciendo, y te voy a explicar qué onda con tus pastores. Y se veía una persona normal. Una persona normal, totalmente normal. Lo que sí recuerdo es que iba vestido de negro, y pero muy elegante el señor. Me dice, mientras tú estás aquí leyendo tu Biblia, tus pastores están participando de orgías y están participando de cuestiones que tú ni te imaginas. Entonces yo realmente ya sabía con quién estaba hablando, pero no podía rechazarlo. Para mí era algo así como que mi mente estaba rechazándolo, y no sé en qué momento me encuentro ya fuera del restaurante. Me encuentro sobre la avenida que está ahí, que no recuerdo el nombre. Es Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo. Sí, por donde está más o menos el monumento a Juárez. Y me dice, en este preciso lugar yo he visto descender varias veces a Abraham, y he visto descender luces, y he luchado contra esas luces. Entonces le digo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que a mí ya no me interesa seguir platicando contigo. O sea, yo sé quién eres, y en el nombre de Jesucristo te rechazo. Y me dice, yo vine aquí para explicarte y para que tú tomes una decisión. Me dice, ¿cuál es tu misión en la vida? Le digo, mi misión en la vida es profesar la palabra de Jesucristo. Y se burló de la manera más impresionante, que yo sentía los burlidos más bien en mi mente, las risas y todo eso. Y me dice, ¿por qué no te atreves a voltear hacia las cloacas que están debajo de la Alameda y de la ciudad? Y literalmente en mi mente vi las cloacas. Y me dice, ¿ves todos esos niños? Y le digo, sí, veo todos esos niños. Y me dice, todos esos son míos. Todos esos son míos. Yo he luchado por ellos y yo me los he ganado. Entonces yo empecé a orar. No sé, creo que eran ya como las 4 o 5 de la mañana, porque empezaba a amanecer. Y volteo hacia el monumento a Juárez y había un grupo de personas vestidas de blanco orando. Pero orando como guerra. Y me dice, me tengo que ir, pero no te voy a dejar en paz. O sea, siempre voy a estar ahí a tu lado. Y le digo, en el nombre de Jesucristo te rechazo. Y realmente me empecé a unir mentalmente a las oraciones de esas personas, que no sé quiénes eran, porque cuando este señor se fue, no las volví a ver. Y regresé al hotel, ya no dormí. Regreso a la congregación, platico con el pastor, realmente se muestra muy sorprendido y platica conmigo. ¿Este hombre en qué situación se fue? O sea, ¿se fue tranquilo, se desapareció, tú te alejaste de ahí, cómo estuvo? Se fue caminando. Realmente se fue caminando, pero yo mi vista no la tenía hacia él, la tenía hacia las personas que estaban orando con las manos hacia arriba, vestidas de blanco. Y se fue caminando, y de repente yo sentí como si algo me soltara, pero no te imagines un sentir en el cuerpo, en la mente, no sé cómo, no sé expresar ese sentir. Lo que sí, regresé y platiqué esto con el pastor, y bueno, a partir de ese día me empezaron a suceder accidentes. Yo tenía unos negocios muy prósperos, me
empezaron a suceder accidentes, me empezaron a suceder asaltos, me empezaron a suceder, en uno de mis vehículos choqué, escuchaba voces en mi mente, por las noches soñaba cosas premonitorias que al otro día me pasaban. Un sueño muy particular fue en el que yo escuchaba unos rugidos en mi sueño, pero unos rugidos impresionantes, y obviamente yo sabía que era el ente o la persona con la que yo había platicado en México. Sí. Y eran unos rugidos impresionantes. Entonces tomo uno de mis vehículos y me voy manejando, despierto, y me voy manejando en cierta dirección, sin dirección. Me estaciono en una avenida que tenía completamente vista hacia la ciudad. Tomo mi Biblia y me pongo a orar en el piso y, Señor, ayúdame, no encuentro la salida. Y de repente empiezo a escuchar esos rugidos, pero eran como en mi sueño los rugidos, pero realmente lo que se me estaba viniendo encima eran 2 trailers. Entonces, uno rebasándose hacia el otro con mi carro en medio. No me preguntes cómo fue que atravesaron por el auto. Yo no sé si fue mental, no sé, no te puedo explicar. Lo que sí sé es que es real. Se lo empecé a compartir a un amigo, a decirle, oye, me está pasando esto. Y él comenzó a estudiar más en su Biblia, a meterse conmigo, a acompañarme en una ocasión a una oración que hicimos. A mí me gustaba mucho salir al monte. Entonces estábamos haciendo una oración y de repente empezamos a escuchar esos rugidos,